Hola a todos, soy Pastor Wilfredo Luna y les mando un saludo muy cariñoso a todos los que escuchan este mensaje. En esta oportunidad meditaremos en el libro de Ezequiel, que es uno de los profetas mayores en la palabra de Dios. En el capítulo 37 hay una historia interesante, es como una película de Netflix, se llama El Valle de los Huesos Secos. Este es un mensaje muy lindo que Dios le da al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que como todos sabemos en la historia, es un pueblo que ha tenido una relación especial con Dios. Al igual que muchos de nosotros, el pueblo de Israel fue escogido y en la Biblia nosotros lo podemos entender como una tipología de la raza humana. Cuando tú leas la Biblia y veas al pueblo de Israel, lo que estás viendo es a la raza humana. Ese es el prototipo de seres humanos que somos y cómo nosotros, a pesar de que Dios quiere acercarnos, nosotros muchas veces lo rechazamos. En estas circunstancias han ocurrido cosas dramáticas. El pueblo se ha apartado, el pueblo ha dejado los preceptos, no quieren obedecer, entonces viene sobre ellos una consecuencia de sus acciones. Porque eso pasa muchas veces. Nosotros preguntamos por qué Dios está permitiendo esto, pero mucho de lo que estamos viviendo son el fruto, la cosecha de nuestras consecuencias como humanos, como el cambio climático. Es una consecuencia de nuestra contaminación. Pues bien, el pueblo ha sido invadido por un ejército de Babilonia. El pueblo ha tratado de combatirlos, pero se los llevan cautivos. Van a estar 70 años presos, sin ningún derecho, sin ningún fuero legal, sin ninguna identidad, sin nación, y además destruyen la ciudad, destruyen el templo, y es un desastre total. Por eso yo quiero que tú pienses por un momento cuál era el ánimo de ese pueblo, el ánimo de estar cautivo en otro país, sin ningún derecho legal, y que te estén enviando mensajitos de textos tus familiares que han quedado allá en el exilio, que han quedado todavía en la ciudad diciéndote, aquí no hay nada que comer, aquí todo está destruido, aquí todo está en llamas, el templo está destruido, la ciudad está abierta, puede entrar cualquier bandido. Es decir, era un desastre total. El ánimo del pueblo estaba por los suelos, sus esperanzas estaban por los suelos. Y entonces el profeta Ezequiel, Dios le da una palabra, le da un mensaje para este pueblo. Este profeta se fue cautivo con ellos, a pesar de que era un hombre que había hecho lo correcto. Estaba viviendo con ellos para darles ánimo, para darles los mensajes de Dios. Así tú estás escuchando muchas veces en esta pandemia la palabra de Dios y te pedimos que pongas oídos a la palabra de Dios porque es importante. El pueblo está en completa desolación, no hay esperanza y Dios le dice, a ver Ezequiel, quiero darte un mensaje, y le muestra un valle de huesos secos. Es como una película de Netflix, o sea, un valle lleno de huesitos, calaveras, de personas que un día tuvieron vida, pero que ya no tienen más vida. Este valle es un simbolismo de esa imposibilidad humana. No hay esperanza. Cuando nosotros hemos visto en alguna serie que encuentran huesos de personas, decimos, bueno, ahora solo el forense puede hacer algo para identificarlo, pero no hay ninguna esperanza, no hay esperanza. Es una total catástrofe. Cuando nosotros vemos esos huesos, ¿qué es lo que nos simbolizan los huesos? Es una muerte, es una imposibilidad, es un final trágico, no hay nada que hacer. Pero lo interesante de esta profecía, y yo quiero pedirte que como que te acomodes ahí en tu sillón y que estamos viendo una película de Netflix y veas la conversación interesante que sostiene Dios con su profeta, con Ezequiel. Y Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, es decir, óyeme, Ezequiel, ¿volverán a vivir estos huesos? Me imagino que el profeta, en toda la reverencia que es posible para un ser humano, sintiendo pues la voz de Dios, le dice, Señor, tú lo sabes. Y esa es la primera cosa que yo quiero decirte esta mañana. Dios sabe por qué está ocurriendo todo esto. Y lo vamos a descubrir también ahora en este estudio que estamos dando. Tú lo sabes. Es decir, el profeta le traslada a Dios esa reverencia del conocimiento que solo está en Dios. Y por eso tenemos esperanza, porque si Dios está permitiendo las cosas, Dios las está permitiendo con un
propósito positivo, con un propósito que nos va a ser de bendición. Entonces sigue la conversación y Dios le dice, anuncia, predice, presagia, es decir, da esta palabra para las personas, para que estos huesos secos puedan recobrar la vida. Entonces le dice, escuchen, huesos secos, la palabra de Dios. Posiblemente tú te sientes hoy así, como un hueso seco, o sea, ya sin esperanza. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con la finanza? ¿Qué va a pasar con mi iglesia? ¿Cómo vamos a hacer sin diezmo? ¿Qué va a pasar con todos los compromisos económicos que tenemos? Estamos en la calle, no hay ninguna esperanza, no hay banco que nos preste, no hay ninguna salida. Pero viene Dios y le da al profeta una respuesta. Y le dice, voy a infundir en ustedes espíritu para que revivan. Es decir, que Dios va a generar en nosotros esa posibilidad de tener vida de nuevo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿No fue así como Dios sopló sobre Adán y ese hombre Dios convirtió ese polvo en un hombre? Entonces Dios le dice y empieza a explicarle un proceso a Ezequiel. Yo quiero que pongan mucha atención, porque Dios le dice, pondré nervios y haré que crezca carne sobre esos huesos. Ahora imagínate por un momento eso. Están los huesos ahí en ese valle y Dios dice, háblales a los huesos y diles que yo voy a ponerles nervios y haré que crezca carne. Es decir, Dios empezará a cubrir de vida esa muerte. Dios va a dignificarnos, Dios va a darnos una nueva oportunidad. Y le sigue diciendo Dios al profeta, y los cubriré de piel y les infundiré un espíritu para que les haga revivir. Y aquí está el propósito. Y Dios dice aquí, y reconozcan que yo soy el Señor. Todo lo que está ocurriendo en este tiempo tan difícil por el COVID-19, donde decimos que todos estamos en el nuevo real, en la nueva realidad, es para que todos los seres humanos busquemos a Dios y reconozcamos dentro de nuestro corazón, en lo profundo, ahí cuando no hay nadie, que muchas de las cosas que hemos estado haciendo son incorrectas. Y no solo incorrectas, son pecado. Muchas de las cosas que hemos visto que está haciendo la humanidad en nuestras diferentes culturas, van contra la voluntad de Dios, van contra la naturaleza. Son cosas que están ofendiendo a Dios y nosotros tenemos que cambiarla. Dios quiere que ahora que estamos viviendo esta realidad, tengamos ese momento profundo donde nosotros podamos tener una convicción de lo malo que estamos haciendo delante de Dios. Entonces el profeta escucha todo eso y se queda ahí pensando, ¿qué voy a hacer? Voy a dar este anuncio. Entonces dice la Biblia que se escucha un ruido cuando el profeta va a dar este anuncio. Este ruido Dios lo provoca siempre. Allá recordemos cuando Él dio la ley de Moisés, también cuando Él removió la piedra, cuando Jesús resucitó, también cuando Dios dejó venir el Espíritu Santo. En el mismo momento en que Jesús estaba expirando, Dios está haciendo sentir. Jesús dijo que habrá señales en los últimos tiempos. Este puede ser el inicio de los últimos tiempos, no es el tema, pero hay cosas que Dios está permitiéndonos sentir físicamente en los elementos, en el clima, para que nosotros comprendamos que es Dios que está permitiendo cosas para que nosotros pongamos atención. Es como cuando nos palmean, para que nosotros pongamos atención. Se escucha un ruido, entonces los huesos, dice el profeta, empezarán a ensamblarse entre sí, crecerán nervios y carne y se cubrirán de piel de arriba abajo. Es decir, que cuando este anuncio, esta bendición de Dios se vea desatada hacia la humanidad, porque estamos escuchando, porque estamos atendiendo, porque estamos en un proceso de arrepentimiento. Querido amigo, querido hermano que me estás escuchando, estamos en un momento de buscar un arrepentimiento genuino y lo más profundo en cada uno de nuestros corazones. Cada cabeza de familia que me está escuchando,
ahí en su hogar, debe de pedir perdón por los pecados suyos y los pecados de su familia. Hablo muy en serio. Es un momento donde todos debemos de humillar nuestro corazón y decirle a Dios todas esas equivocaciones que hemos cometido. Ahora, dice la Biblia aquí que crecerá la piel y la carne y todo estará cubierto, pero no tenían espíritu. Es decir, los huesos se convirtieron en cuerpos sin vida. Y esto simboliza a muchas personas que me están escuchando y que están recibiendo la palabra de Dios, pero todavía hay incredulidad en ellos. Todavía piensan que es la ciencia, que es la OMS, que son las naciones, que son los poderes de este país o de las potencias que van a dar la solución. No, esa incredulidad que está en tu corazón la tienes que quitar. Ese velo como el que se rasgó cuando Jesús murió y expiró por nuestros pecados, ese velo tiene que rasgarse para que tú puedas tener en tu cuerpo humano un espíritu distinto. Dios entonces le dice al profeta Ezequiel: habla y dile al espíritu. Y esto es increíblemente maravilloso. Dios le permite al profeta hacer una invocación y le dice el Señor, Espíritu de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Es increíble cómo Dios nos da a todos los que tenemos fe la oportunidad de invocar la vida donde solo hay muerte. Y dice el profeta Ezequiel: yo hablé entonces y el Espíritu penetró en ellos y resucitaron a la vida y se pusieron de pie. Qué maravilloso es que nosotros podamos resucitar a la esperanza y decir: Dios es más grande que el COVID-19, Dios es más grande que la crisis global, Dios es más grande que todos los bancos y la financiera. No importa que se vea esto como un valle de huesos secos, si Dios puede darnos esa vida, Dios lo puede hacer, y Dios es más grande que toda la sabiduría y que todos los sabios y que toda la ciencia. Dios nos va a dar esa vida. Y entonces dice que se pusieron de pie todos esos huesos que ahora tienen cuerpo y que tienen vida. Quiero que retrocedas en la película y te imagines el valle y de pronto esos huesos empiezan a integrarse de piel, nervios, y tienen luego cubierto todo el cuerpo de arriba abajo, pero están todos todavía como dormidos. De repente el Espíritu Santo viene sobre ellos y se ponen de pie todos. Y dice la Biblia que era un ejército inmenso. Por eso, a todo el que me está escuchando debo decirle: Dios tiene un propósito con esto. Y quiero leerlo. Y el propósito es que Dios quiere santificar a la raza humana, quiere santificar a cada corazón, porque solo en esta aflicción nosotros podemos reconocer verdaderamente que la raza humana se ha apartado de Dios y ha buscado la maldad, hacer lo que es incorrecto, lo que no le agrada a Dios. El propósito de Dios ahora es darnos un espíritu nuevo para que nuestro corazón lo busque, nuestro corazón busque a su Padre Celestial y podamos todos venir a un arrepentimiento. El final de esta película, de este thriller de los huesos secos, es un ejército victorioso, y dice la Biblia que era inmenso. Por eso yo te invito, si tú te has sentido como un hueso seco, sin vida, sin esperanza, el Espíritu de Dios sopla sobre ti para que tú tengas vida, tengas esperanza. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Por eso esta mañana yo oro por tu vida. Señor, ahí donde está ese valle de huesos secos, donde parece que ya no hay vida ni esperanza, en la economía, en los negocios, Señor, en la industria, en todo, Padre, pedimos, Señor, que haya vida, que revivan, que pueda haber de nuevo economía, pero sobre todo, Padre, que podamos tener fe en ti, que podamos decretarte a ti como Dios de nosotros, como Dios de nuestro país, como Dios de nuestra familia, como proveedor de todo lo que no tenemos, porque para ti nada hay imposible. Querido amigo, que Dios te bendiga.
Y sigue orando, sigue pidiéndole a Dios, porque sus propósitos son buenos.